Hola, bienvenidos a Control Estadístico de Procesos. Hola, les doy la bienvenida nuevamente. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y específicamente a nuestra Cátedra de Control Estadístico de Procesos. En este video hablaremos sobre el núcleo temático número 3, penúltimo de nuestras sesiones virtuales. Mi nombre es Oswald Carvajal y reitero, les doy la cordial bienvenida. En este video, continuando con nuestras clases, vamos a hablar nuevamente del plan de evaluación de curso, de la bibliografía recomendada para este núcleo y hablaremos de el tema de los gráficos de control y al final sobre nuestra actividad sumativa número 3. Estamos en la semana 7 desarrollando nuestra actividad síncrona número 3. Hablaremos de la sumativa 3, que es un ensayo como evidencia de aprendizaje que tendremos y cuyo instrumento de evaluación nuevamente será una rúbrica. Vale, igual que las otras evaluaciones, 25%, y con ello completamos el 75% de las notas del periodo. Esta unidad de temática 3 sobre los gráficos de control tiene como competencia específica analizar los conceptos básicos del control estadístico de procesos para el mejoramiento continuo en las organizaciones. Los temas de estudio que involucran este tema hablan del concepto estadístico de lo que es un gráfico de control, los tipos de gráficos de control que se distribuyen por variables o por atributos, la interpretación y análisis de los gráficos de control que haremos, la inspección de calidad y los tipos de inspección de calidad como temas complementarios. La bibliografía recomendada la tienen acá. Insisto, por favor, nada de Econipedia, Wikipedia o cualquier otra enciclopedia virtual, ya que no son elementos comprobados y eso está más que demostrado. Por favor, igualmente, absténganse de utilizar inteligencia artificial solamente para consulta, no para desarrollo del trabajo. He encontrado trabajo que es, hasta diría el término descarado, el copy-pega que hacen en el cual no hay investigación, por más que quieran decirlo, no hay estudio y por lo tanto no hay aprendizaje. Se supone que estamos acá para convertirnos en los mejores profesionales y les invito a que se tracen ese objetivo, estudien, investiguen. Acá la bibliografía recomendada y una serie de libros que pueden conseguir por internet. E indistintamente, no utilicen blogs personales, por favor. Utilicen páginas web que tengan que ver con el control estadístico de procesos como tal. Ahora, entrando en nuestro tema, hablaremos que un gráfico de control no es más que una representación que se presenta en forma de diagrama y que básicamente nos indica si nuestro proceso de alguna forma está en lo que vamos a denominar en control. Desde el punto de vista estadístico, existen procesos que originan eh, situaciones en las cuales decimos que nuestro proceso se encuentra en control o es estable. Y esto ocurre cuando todas las causas de variaciones que se suceden sobre nuestro proceso son del tipo aleatorio. Si, por el contrario, nosotros podemos asignar a una determinada causa o causas el motivo del cual nuestro proceso se encuentra fuera de control, eso origina justamente que el proceso se desestabiliza. Y es, repito, lo que se conoce como un proceso fuera de control. La gráfica de un punto fuera de control nos permite iniciar una investigación tendiente a identificar y buscar las causas que originaron dicha variación. Y con ello, lo que buscamos es corregir, realizar o tomar acciones correctivas, de tal forma que nuestro proceso vuelva a control. Recordando que estar en control básicamente es estar dentro de las especificaciones de diseño, o sea que nuestro producto es un producto de calidad. Entonces, estas gráficas básicamente están desarrolladas para que nosotros lo utilicemos como una herramienta o mecanismo para detectar situaciones en las cuales las causas asignables eh, pueden afectar nuestro proceso y con ello la calidad de nuestro producto, por ende, insatisfacción de nuestros clientes.
Estas gráficas de control usualmente están conformadas por un eje X en que se representa el tiempo, en la mayoría de los casos, y un eje vertical en que se representa un indicador de calidad. Puede ser peso, temperatura, presión, longitud, cualquier elemento que queramos medir. Se calculan los denominados límites de control estadístico. Si observamos la gráfica que tenemos acá, acá hablamos de número de muestras, pero sin embargo hablamos de una medida de la muestra. Esa muestra está contenido entre dos valores, un denominado límite de control inferior y un límite de control superior. Y en el medio de ello, la línea central, que es equidistante a ambos límites. Dentro de estos límites, se supone que está la especificación de diseño de nuestro producto. Mientras nosotros midamos nuestro producto y esté contenido dentro de estos dos valores, implicaría que nuestro producto es de calidad y será aceptado por nuestros clientes. Ahora, los tipos de gráficos de control los dividimos básicamente en dos tipos: en gráficos de control denominados por variables y los gráficos de control denominados por atributos. Los gráficos de control por variable tienen la particularidad que representan características de la calidad cuyas variables representan variables de tipo continuo. Por ejemplo, el peso, temperatura, volumen, longitud, espesor, diámetro, entre otras. Y básicamente, al nosotros medir estas variables, podemos, como dije anteriormente, determinar si las mismas se encuentran dentro del rango de diseño. En caso contrario, lo que originaría es que nuestro proceso se encuentra fuera de control y por lo tanto estamos generando unidades en mal estado. Estas gráficas de control por variable las podemos obtener de diferentes formas. Acá yo les hablo de la gráfica X, de la gráfica R, de la gráfica XR y de otros tipos. Básicamente, lo más usual es la gráfica X y la gráfica R. En la gráfica X se muestra qué tanto se están alejando las mediciones obtenidas del valor medio o tendencia central de los valores que tenemos. Entonces, de esa línea media, ¿qué tanto me alejo? En la gráfica R se muestra qué tanto es la dispersión o uniformidad de un proceso dentro de una muestra. Entonces se representa el valor más grande contra el valor más pequeño de la muestra y esa diferencia es lo que se representa en este tipo de gráfica. Y con ello vemos si esa variación es muy grande, habrá que intervenir. Gráficas XR, otro tipo de gráficas, miden la relación de las especificaciones de calidad con respecto a la tendencia central y a la dispersión en forma simultánea. Existe otro tipo de gráficas, tal vez no tan utilizados como promedio de desviación estándar, la mediana y rango y la de lecturas individuales de rango. Los invito a que entren en internet y busquen ejemplos de cada una de estas gráficos para que vean cómo se representa lo que acabo de explicar. Las gráficas de control por atributos representan usualmente variables discretas. Recuerden que las anteriores eran variables continuas. Acá es el caso es discreto para los gráficos de control por atributos. Es más o menos el marco teórico es similar. Lo único que, repito, las variables tienen comportamiento discreto. De estos comportamientos discretos podemos tener cuatro tipos básicos de gráficos de atributos, de entre los cuales los dos primeros nuevamente son los más utilizados. Tenemos los gráficos P, los gráficos NP, los gráficos C y los gráficos denominados U. Los gráficos P miden el porcentaje de defecto por muestra. Y aquí lo ejemplifico con lo siguiente. Si tenemos una muestra de 1000 productos y 200 de ellos tienen al menos un defecto, eso representa una fracción defectuosa de 0,20. Este valor es el que vamos a representar en el eje Y, 0,20. En los gráficos NP, por el contrario, representa el número de unidades defectuosas en una muestra. Entonces, para el ejemplo de los mismos productos, 200 de ellos tienen al menos un defecto, se representa 200, porque son los elementos que tienen unidades defectuosas en el eje Y. Los gráficos C
representa el número de defectos por unidad de producción durante un periodo de tiempo de muestreo. Por ejemplo, el número de zonas desgastadas que tiene una chaqueta de cuero, si la misma tiene 5 zonas desgastadas, se considera una unidad no conforme y se representan los 5 elementos de desgaste. Gráfico 1. Se miden los porcentajes de defecto de una unidad durante un periodo de muestreo. Estas gráficas van a ser de gran utilidad para los dos siguientes elementos que vamos a hablar. Ellos nos van a permitir entonces determinar, repito, si nuestro producto está o no está dentro del proceso o en control. Y uno de estos primeros procesos que nos va a permitir trabajar con ella es la denominada inspección de calidad. La inspección de calidad no es más que determinar, busca examinar y medir las características de un producto, las características obviamente de calidad. Y para ello se vale de la utilización de instrumentos de medición, equipos de prueba o ensayo, patrones de comparación que permiten de una forma más precisa ver si se cumplen o no los requisitos de las especificaciones de nuestro producto. Con la inspección se busca evitar que productos defectuosos salgan al proceso productivo y nos permite separar entonces los productos en buen estado de los productos en mal estado. Estos productos en mal estado usualmente tienen dos vías a seguir. Uno, desecho, literalmente se tiran a la basura. O dos, van a reproceso, ya que a través de alguna transformación pueden ser utilizados nuevamente como productos en buen estado. El otro tema que las gráficas de control nos van a ayudar es en la inspección de calidad. En la inspección de calidad básicamente verificamos cómo es el estado de nuestras unidades producidas. Y en la inspección de calidad se pueden cometer algunos errores. Básicamente dos tipos de errores. El denominado error tipo 1. En este error es el que se origina cuando se rechaza un producto en buen estado y que cumplía con todos los parámetros de calidad, pero por equivocación, por un error, lo rechazamos. Tenemos también el error tipo 2, que en este caso se da como buena una unidad que en realidad no estaba dentro de los parámetros de especificaciones, por lo tanto era una unidad en mal estado. Entonces, en el primero rechazamos un producto bueno, en el segundo, o el segundo tipo de error, damos como buena una unidad en mal estado. Estos errores, obviamente, hay que buscar minimizarlos, ya que en ambos casos se tienen consecuencias. Ahora, los tipos de inspección de calidad se clasifican de diferentes formas. Vamos a ver dos de ellas. La primera de ellas es cuando hablamos de una clasificación que va según el número de artículos inspeccionados. Entonces, tenemos la denominada inspección del 100%, el cual, como su nombre lo indica, inspeccionamos todas las unidades producidas. Eso implica que el universo completo del lote fabril, en caso de que sea por lote, o de las unidades que hemos producido, se revisan uno a uno para determinar si están en buen o mal estado. Luego tenemos la inspección por muestreo, en la cual usualmente a través del manejo de bases estadísticas o de tablas estadísticas denominadas de muestreo, se determina un número de unidades representativas de la muestra total. La ventaja de acá es que no inspeccionamos el 100%, inspeccionamos menos unidades, pero asociado a una cierta probabilidad de que encontremos unidades en mal estado y que las demos por buenas. Luego tenemos la denominada inspección de comprobación, en la cual se comprueban grandes cambios en los niveles de calidad, usualmente a través de la disponibilidad de muestras pequeñas. Esto obviamente va a aumentar el error muestrear en un momento determinado. Y luego tenemos la denominada inspección cero. En la inspección cero, nuestro proceso es tan robusto que podemos tomar la decisión de no revisar ninguna unidad
y con ello lo que buscamos es que eh, nuestras unidades en proceso salgan todas en perfecto estado. No hay unidades en mal estado. Luego tenemos lo que conocemos como clasificación según la etapa del flujo de productos, los cuales se dividen en inspección en la recesión, que justamente cuando adquirimos los materiales o las materias primas o los elementos necesarios para nuestro proceso productivo y verificamos que los mismos cumplen con los parámetros de calidad que requerimos para nuestro proceso. Luego tenemos la denominada inspección intermedia o de proceso, que ocurre en cada una de las etapas del proceso productivo y en ella verificamos que efectivamente nuestro producto, a medida que se va elaborando, mantiene los estándares de calidad determinados o especificados para nuestro producto. Luego tenemos la inspección del producto, que es justamente la inspección de nuestro producto terminado y que nos permite determinar si el producto final está o no está en buen estado. Luego tenemos la denominada inspección previa a la entrega, que es justamente la inspección que se realiza al momento del envío y que permite determinar si las unidades que van a salir a ser entregadas cumplen con lo requerido por nuestros clientes. Luego tenemos la denominada inspección durante la entrega, que es justamente la que se verifica en el momento que se le entrega a nuestro consumidor o cliente la mercancía o el producto terminado que hemos producido. También tenemos la denominada impresión de producto almacenado, que usualmente se hace cuando tenemos mercancías que tienen mucho tiempo guardadas o almacenadas y que verificamos su estado para determinar si alguna variación en las condiciones de almacenamiento, el tiempo o el clima dentro del almacén, por decirlo de alguna forma, refiriéndome a las condiciones de temperatura o humedad, por ejemplo, han afectado o no nuestro producto. Tenemos también la denominada inspección de auditoría, que básicamente se aplica para comprobar y diagnosticar si la garantía de nuestros productos están funcionando dentro de los parámetros establecidos. Y tenemos la inspección por terceras partes, que incluyen usualmente inspecciones para todo lo que es la parte de exportación y que pudieran ser realizadas por el gobierno, por empresas privadas en un momento determinado o asociaciones o grupos de consumidores en un momento determinado. Este tipo de inspección, sea cual sea lo que hemos hablado, se utilizan mucho a nivel de industria y que garantizan o tratan de minimizar errores en la entrega a nuestro cliente. Dicho esto, reitero, es un tema muy utilizado en la industria y que nos va a permitir entonces llevar conocimientos teóricos a la práctica en una línea de producción de una forma tal que genera o busca generar la mayor satisfacción ante nuestros clientes. Luego de esto, hablaremos entonces de lo que corresponde a nuestra sumativa número 3. Esta sumativa, como se dijo anteriormente, es del tipo de ensayo y con ella, eh, basado en los elementos que hemos tenido de la unidad 3, dentro del marco teórico de lo que está establecido en el sistema, debemos desarrollar entonces un ensayo en los cuales debemos considerar los siguientes tópicos. Uno, concepto estadístico de un gráfico de control. Segundo, describir los tipos de gráficos de control señalando cómo se interpretan sus patrones y las causas especiales de variación. Recomiendo colocar imágenes de esos tipos de gráficos de control para que asimilen mejor el conocimiento y expliquen qué indica cada uno de ellos. Explicar detalladamente el concepto de gráfico de control estadístico de atributos, enfocándose en los gráficos de control de proporciones, denominado gráfico P, y el número defectuoso gráficos NP. Igualmente debe describir cómo se construye e interpretar estos gráficos y proporcionar un ejemplo de su aplicación en un contexto industrial o de servicio seleccionado por usted.
Por último, debe definir la inspección de calidad y sus tipos, señalando las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Además de estos 4 elementos que debe contener su informe, usted debe desarrollar un ejemplo realizado a mano que le permita comparar y contrastar las gráficas de control de variables XR con las gráficas de control de atributos PNP, indicando cuándo es apropiado utilizar cada una de las gráficas y las consideraciones clave para su implementación. Entonces, fíjense que tiene una parte teórica que debe desarrollar, pero también tiene un ejemplo que debe desarrollar para cada una de esas gráficas, de tal forma de que afiancemos el conocimiento de la diferencia entre una u otra. Nuevamente se reitera, los ejercicios deben ser hechos a mano, deben contener su nombre y cédula de identidad. La imagen que capture debe tener de la hoja o el cuaderno que los hizo su nombre y número de cédula. No son válidos los ejercicios hechos en Word o Excel pegados, tienen que ser hechos a mano. Y capturar la imagen colocada en el archivo Word. En la redacción del ensayo debe haber una mixtura entre las fuentes consultadas y el aporte teórico explicativo y reflexivo. Debe desarrollar cada uno de los puntos señalados y no olvidar que debe argumentar, debe decir por qué está diciendo o expresando algún concepto. El trabajo solicitado es un ensayo, por tanto debe seguir las pautas establecidas por la Universidad Bicentenaria de Aragua para la realización de ensayos académicos que tienen en su sistema. Se indica, y hago énfasis, todo ensayo lleva una introducción y una conclusión, pero, pero las mismas se insertan dentro del contexto de desarrollo del trabajo. En ningún caso constituyen un título aparte del ensayo. Entonces, si mi ensayo es sobre eh, los senderos en el Ávila, por decir un tema cualquiera, yo empiezo inicialmente e introduzco en una página o cuartilla el tema de que trata mi ensayo, indicando de qué trata, por qué lo hago y cómo lo hago. Pero en ningún momento coloco el título de introducción, simplemente empiezo a hablar sobre el tema, en la forma que he dicho, de qué trata el tema, por qué lo desarrollo y cómo voy a desarrollar mi trabajo en una página completa. E igualmente, hago el contexto de las 4 preguntas que hice, hago los ejemplos que he solicitado y luego concluyo sobre mi trabajo, pero no coloco conclusiones, simplemente indico a partir del conocimiento, por ejemplo, a partir del conocimiento adquirido, he aprendido que los gráficos de control nos permiten hacer tal cosa y esas conclusiones del trabajo, que repito, no con título, desarrollo todo lo que aprendí en una cuartilla o página. Importante la extensión porque es evaluada. Recuerdo que deben revisar la rúbrica a tal efecto. Todo ensayo es desarrollado en primera persona, ya que es una reflexión personal sobre el tema solicitado. Entonces, aquí viene el primer error, no es un copy-pega. Si es necesario incluir alguna cita, la misma debe ser indicada según las normas APA. De lo contrario, implica plagio. Mosca con ello. Debe seguir las normas del manual de trabajo de pregrado de la universidad y la entrega debe ser un archivo Word con margen superior izquierdo de 4 centímetros y el resto en 3 centímetros. Letra Arial 12, interlineado 1,5. Y no hay espacio entre párrafos. No me pongan dobles espacios entre párrafos para llenar más el trabajo. Eso lo tomo en cuenta a la hora de corregir. Igualmente, no pegué links. No me pongan que en el link tal se encuentra el trabajo en la nube. No, simplemente no lo leo. No abro por principio el link externo. Todo debe estar pegado en el trabajo. Si usted coloca un link, esa parte o ese tema en particular tendrá 0 puntos. No debe haber copia de internet, libros, trabajos de compañeros, materiales o resoluciones de otros profesores. Toda la información debe estar contenida en el archivo Word que vamos a entregar. Insisto, en cuanto a las referencias bibliográficas, se deben utilizar fuentes confiables del área del control estadístico de procesos. Las páginas web genéricas como
Wikipedia, Econipedia o cualquier otra, blogs personales o páginas generales de información similares, las fuentes de inteligencia de investigación, quise decir, con inteligencia artificial, no son fuentes confirmadas o veraces para estudios formales, son fuentes informativas de recuperación de información. Por lo tanto, no pueden ser utilizadas como fuente de referencia para investigación y o captura de información o como verdades absolutas. En las últimas semanas, casualmente, en una escuela de administración en la Universidad Católica Andrés Bello y otra en la Escuela de Ingeniería, ante trabajo que se desarrollaron en inteligencia artificial, o sorpresa, conceptos invertidos. ¿Ok? La inteligencia artificial estaba dando mal la información. Así que no se trata de desarrollarlo con ella, hay que analizar. Repito, lo pueden utilizar como parte introductoria, igual que Wikipedia, pero no para desarrollar el trabajo. En todos los casos deben describir la fuente según las normas APA, que ya ustedes saben que pueden googlear normas APA 2025 y ahí aparecen cómo se estructuran las mismas. Igualmente con respecto a la bibliografía, antes que se me olvide, aquellas personas que utilizan, hacen todo un desarrollo de trabajo y terminan copiando una bibliografía, todo el libro en inglés que ni siquiera accesaron, se nota evidentemente el copy y pega de la bibliografía, por tomar en cuenta porque yo lo tomo en cuenta. Igualmente aquellos estudiantes que, vamos a decir, utilizan el criterio y colocan libros en inglés, en alemán, en francés, perdón, sí, en francés o cualquier otro idioma, y resulta ser que no guardan el respeto al autor de lo mismo, no hablan de traducciones, sino simplemente que ponen una bibliografía que tomaron de cualquier lado. Recuerden, eso es penalizado. Igualmente, altamente sospechoso el que usted me coloque una bibliografía en la cual no hay fuentes virtuales. Eso implicaría que los libros todos los tienen. Entonces, cuidado cómo tratan de trapear el trabajo porque lo detecto inmediatamente. Actividades sugeridas para el aprendizaje autónomo. Realiza un recorrido secuencial por la unidad de estudio y por cada una de las sesiones del curso. Elabore conclusiones con base a la lectura realizada. Realice lectura guía de la unidad Herramientas de control estadístico en el archivo en el sistema de autoría mía, Control estadístico de procesos. Investigue y visualice videos en YouTube sobre gráficas de control por variable, inspección de calidad o los tipos de inspección de calidad. Todos estos títulos les sirven para obtener videos sobre los temas señalados. Todos los resultados se comunicarán en un documento de Word con la estructura mostrada y de acuerdo con los lineamientos del manual de trabajo de grado de la universidad. Debe tener una portada institucional. Por favor, portada institucional no es un paisajito, una foto o cualquier cosa que no hable sobre nuestra universidad. El desarrollo mínimo es 10 páginas que incluyen los aportes teóricos, el resto de los ejercicios solicitados y las referencias deben estar en formato APA. La ponderación máxima es de 25%, como ya lo dijimos. Este 25% se evalúa sobre 100 puntos y es lo que el criterio de evaluación que contiene nuestra rúbrica, la cual se encuentra dentro del sistema de la universidad. Les recomiendo que la revisen porque ahí se indica claramente cuáles son los temas a evaluar y los puntos requeridos para obtener las máximas puntuaciones. Entonces, dentro de esas máximas puntuaciones tenemos que tanto el contenido, el análisis del trabajo realizado, la presentación y uso de imágenes, introducción y conclusiones, desarrollo de ejercicio, uso de fuentes bibliográficas de la investigación, valen 15 puntos. Con la acotación que en el punto cuarto, introducción y conclusión, reitero, un ensayo no se colocan como título, se desarrollan, mas no se colocan como título. Y estos 6 puntos nos dan el 90 puntos sobre 100. Los últimos 10 puntos es sobre puntualidad de la entrega realizada. Ahora, la fecha de entrega va desde el 3/11 hasta el 7/11. Si usted entrega en ese periodo normal, usted tiene acceso a los 10 puntos de entrega a tiempo que hablamos anteriormente. Si usted entrega entre la medianoche del 7/11 y la medianoche del 11/11, su trabajo se corrige sobre
90 puntos, pierde los 10 puntos de entrega. Así que, por favor, toma las previsiones de electricidad, toma las previsiones de la internet. Es un trabajo de investigación, sí, pero de corte muy fácil. Muchos de estos temas ya ustedes lo han visto anteriormente, dependiendo de la carrera que hayan estudiado. Así que les recomiendo, por favor, que no lo dejen para última hora y punten hacia los 100 puntos. Todos los horarios que he descrito, hora de Venezuela. Cualquier duda, pregunta o inquietud, no duden en acudir al foro de dudas. Nos queda un cuarto encuentro síncrono todavía. Y también podemos acudir a la mensajería que reviso casi en forma diaria. Así que cualquier inquietud, tengan a bien a plantear, la pueden desarrollar en este espacio. Ahí les dejo mi Twitter, mi Instagram para ante cualquier inquietud o opinión que tengan bien a manifestar. Les recuerdo que estos temas, insisto, son temas de amplia aplicabilidad en el campo de estudio, por lo tanto deben prestarle la atención adecuada como futuros ingenieros para que puedan desarrollar estos temas dentro de la línea de producción en un momento determinado y buscar patrones de excelencia que le permitan obtener niveles de calidad elevados y por ello mejorar nuestra satisfacción a nuestros clientes. Cualquier duda, inquietud, repito, nos vemos a través de la mensajería y que con todo gusto estaré esperando sus comentarios. Les deseo el mayor de los éxitos y nos vemos en próxima oportunidad. Hasta la próxima.